Hola, muy buenas tardes. Sean todos y todas bienvenidos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales y de la Universidad Autónoma del Estado de México, agradecen su interés y presencia a este escuchatorio, las acciones afirmativas y la juventud mexicana frente a los procesos electorales, en el marco del Círculo de Debates Juventudes por la Justicia Electoral. El día de hoy agradecemos la presencia de quienes integran nuestro presidium: el maestro Enrique Martínez Guadarrama, director de Patrimonio Inmobiliario Universitario de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien viene en representación del rector de esta benemérita escuela, doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz. También contamos con la presencia del licenciado Enrique Andrade González. Él es director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También nos acompaña la maestra Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada de Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También damos la bienvenida al maestro Fabián Trinidad Jiménez, magistrado en funciones de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También nos acompaña la maestra María José Bernaldez Aguilar. Ella es directora de la Facultad de Derecho de esta universidad. A continuación, tiene el uso de la voz para darnos un mensaje de bienvenida el maestro Enrique Martínez Guadarrama. Adelante, maestro. ¿Está prendido? Buena tarde, tengan todos ustedes. Maestra Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada de la Sala Regional de Toluca, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro Fabián Trinidad Jiménez, magistrado en funciones de la Sala Regional de Toluca, del Tribunal Electoral. Licenciado Enrique Andrade González, director general de Relaciones Institucionales Nacionales. Maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho, docentes, alumnas y alumnos. Me es grato para mí compartir este tiempo con ustedes en representación del doctor en Ciencias Ambientales, doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, quien les da la más cordial bienvenida a esta su máxima casa de estudios. La universidad la entendemos como el espacio en donde se genera, también se preserva y se transmite el conocimiento. Pero hemos entendido las instituciones públicas que el escuchar a nuestros alumnos contribuye no solamente a la innovación, sino también a abrir nuevos horizontes a la investigación. Sin duda, también todo esto es un parteaguas. Todo esto es un parteaguas en la forma de ver las nuevas sociedades. Sin duda, este ejercicio es trascendental para la universidad, para la Facultad de Derecho y sobre todo escuchar de ustedes cuál es la perspectiva y cuál es la visión que ustedes tienen frente a los nuevos retos y los procesos electorales. Si bien es cierto, la UNESCO contempla a la juventud dentro de los 15 y 24 años de edad, pero el Instituto Mexicano de la Juventud dice que por estrategia y desarrollo de la nación, este va a ser contemplado en un rango de 12 a 29 años. Y no solamente eso, algunos partidos políticos elevan este rango de edad a 35 años de edad. En las elecciones pasadas del 2018, el INE lanzó el resultado y nos dice que el 65% de los jóvenes de 18 años emitieron su voto. Pero los jóvenes entre 19 y 34 años de edad participaron solamente en el 55%. El IEM también hizo lo propio. En ese mismo año lanzó los resultados de la encuesta ciudadana de los jóvenes y dice que prácticamente 64% de los jóvenes en el Estado de México afirma
que el proceso electoral lo organiza el INE. Otro 40% establece una poca confianza en la autoridad electoral y el 38% no tiene confianza en los partidos políticos. Esto es alarmante. También podemos ver prácticamente las estadísticas a nivel federal para el proceso electoral 2021-2024. Se eligieron 23 diputadas y diputados federales, de los cuales ellos son menores de 29 años de edad. En la Cámara local no se tiene registro de este promedio de edad, el cual debe de ser importante. Ahora bien, ¿por qué es importante la juventud en este reto o en los procesos electorales? Si analizamos la lista nominal para estas próximas elecciones en el Estado de México, ustedes contemplan el 27.79% de esta lista. Y si nos vamos a nivel federal, estaríamos hablando que la población de jóvenes en México es del 24.6%. Por eso también es importante que miremos a los partidos políticos. Gran parte de los partidos políticos tienen una dirección de juventud, red de juventud, todo aquello que intrínsecamente les permite llegar a ustedes a cargos de elección popular. Pero también deben de analizar ustedes cuál es su vida políticamente activa dentro de nuestra sociedad. No sé cuántos de ustedes participan o militan dentro de un partido político, pero bueno, solamente ustedes lo saben, ¿no? Es importante también entender esta parte. Es importante que ustedes se vean inmersos dentro de la nueva vida política de nuestro país. No es tanto por una regulación. Bueno, el pasado 11 de abril el Congreso aprobó disminuir la edad para ser diputada y diputado federal a 18 años. También para ser secretario de Estado de 30 a 25 años. Este es un parteaguas dentro de la vida de los procesos electorales dentro de nuestra institución y dentro también en el Estado. Con ello se permite garantizar y se pretende su participación en las iniciativas de interés colectivo, en las cuales debe estar legítimamente representados. Es por ello la importancia de la visión incluyente de las y los jóvenes que realiza el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través de estos foros, de estos escuchatorios, que permiten fortalecer el diálogo, fomentar la cultura de legalidad y generar un vínculo entre los jóvenes y las instituciones electorales. Hoy en día, si ustedes pueden mirar, y lo comentábamos hace unos segundos, el futuro siempre decimos que son los jóvenes, pero no es el futuro, es el presente. Ustedes hoy están aquí. Ustedes pueden hacer ese cambio que se necesita, ese cambio que esperamos que en algún día, no muy lejano, dé frutos. Gracias. Agradecemos las palabras del maestro Martínez. A continuación tiene el uso de la voz el licenciado Enrique Andrade González, por favor. Gracias. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes. A nombre del magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de la magistrada Mónica Soto, de magistradas y magistrados que integran la Sala Superior, les mandan un saludo y nos da gusto venir aquí a charlar algunas cuestiones importantes con ustedes. Agradecemos de manera muy especial a la Universidad Autónoma del Estado de México que nos hayan recibido, que nos hayan abierto las puertas para poder hacer este escuchatorio
Y bueno, por supuesto, al maestro Enrique Martínez Guadarrama, en representación del señor rector, a quien le mandamos igual un saludo y nuestro agradecimiento. A la maestra María José Benaldés, directora de la Facultad de Derecho, muchas gracias. Y a las instituciones que en esta ocasión nos acompañan, que es la Sala Regional Toluca de la Ciudad de México, representada por la magistrada María Elena Fernández Domínguez, muchas gracias, y por el magistrado Fabián Trinidad Jiménez, muchas gracias también, magistrado, por estar aquí. Bueno, la idea del escuchatorio, que es una idea que nació hace algunos años, justamente de la magistrada Mónica Soto, es no venir las autoridades a decirles cómo es a los jóvenes, ¿no? Y a compartir a lo mejor algunas experiencias, anécdotas, conocimientos que podemos llegar a tener por nuestra práctica profesional, sino al contrario, poder escuchar a los jóvenes y que sean ustedes los que nos digan qué piensan de algunas cuestiones que para nosotros creemos que son importantes y que son precisamente las preguntas que se les van a formular a los representantes de ustedes, a los compañeros de aquí de la Facultad de Derecho, y que nos van a poder dar una idea de qué es lo que están pensando de la política. Como decía el maestro Enrique Martínez, hay algunas encuestas y algunos estudios que ha hecho el INE, el CIDE, Latinobarómetro, en fin, que nos indican que hay un desapego prácticamente, no solamente de la juventud, sino en general de la sociedad hacia los partidos políticos. Ahorita que les preguntaba el maestro si alguno de ustedes militaba en un partido, todos hicieron así como, espérame, ¿no? ¿Cómo creen, no? Digo, a lo mejor algunos sí, pero no es, ahora curiosamente no es lo políticamente correcto, ¿no? Cuando debiera ser al revés, que militar en un partido debiera ser pues hasta una cuestión de orgullo, ¿no? Sí, yo sí, porque coincido con los postulados, porque me caen bien los candidatos, porque el presidente del partido se ve que es una persona pues inteligente, interesante, etcétera, o quien es su candidato o candidata, pues me convence, creo que es una persona honorable, etcétera, y no es así. Por lo menos las encuestas nos dicen que hay un desapego de la juventud hacia los partidos políticos. Por eso nacen los candidatos independientes, ¿no? Como una posibilidad distinta de poder participar de los ciudadanos en la política. Pero bueno, es una de las preguntas que nos tendrán que decir ustedes, si realmente existe este desapego, si se han sentido discriminados por un partido político, si creen que por bajar la edad, como nos decía también el maestro Martínez Guadarrama, para ser diputado federal ayuda, para ser secretario de Estado bajar la edad ayuda para que ustedes se sientan más integrados en la política. Y esta es la idea justamente, que ustedes nos digan si esto que dicen las encuestas es real, si lo que estamos pensando nosotros gracias a esas encuestas es lo cierto o no. Las acciones afirmativas, que también es una de las preguntas, pues son muy importantes para nosotros saber qué opinan, porque justamente esta integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha caracterizado por llevar adelante las acciones afirmativas. ¿Esto qué significa? Acciones de autoridades administrativas o jurisdiccionales que traten de incorporar a estas minorías o estos grupos que se han quedado atrás en la democracia. Estos grupos que tienen alguna discapacidad, los grupos de la comunidad de la diversidad sexual, los grupos de migrantes, los afromexicanos, los de las comunidades indígenas, o sea, personas que normalmente no consideran los partidos políticos para que sean sus candidatos. Y entonces se tienen que hacer acciones afirmativas, es decir, cuotas, y obligar a los partidos a que incorporen a grupos de estos sectores, de estos segmentos de la sociedad, para que sean sus representantes. Obviamente, una cosa es lo que se piensa cuando se redacta una sentencia y otra es la realidad. ¿Creen que sirve esto? ¿Creen que realmente ayuda a estos grupos? Digo, el tribunal está haciendo su tarea y estamos estudiando qué tanto ha ayudado y qué tanto no, porque se vende muy bien, pero también hay que ver cuál es la realidad, ¿no? Qué tanto realmente están representando a estas personas. Y por último, una de las preguntas que a mí es la que más me interesa escuchar también sus respuestas, es la participación que van a tener dentro de 7, 8 días en la elección de aquí, del Estado de México, la elección para gobernadora.
si van a ir, si no, si les han convencido las propuestas, si ya tienen a quién va a ser su candidata a la que van a votar o no. En fin, creo que 8 días antes de la elección es como 8 días antes de una fiesta, ¿no? Debiera de ser de cualquier democracia el que los ciudadanos acudan a votar y a dar su opinión, a elegir a quien los va a representar en el Poder Ejecutivo los próximos 6 años y que por primera vez será una mujer, la gobernadora del Estado de México. Entonces, para las autoridades electorales pues es algo especial, es casi una ceremonia democrática, pero lo que hay que ver es, bueno, ¿qué piensan ustedes? A lo mejor pues sí, será lo mismo de siempre y llegará una gobernadora, estará 6 años y ya. Entonces, bueno, vamos a ver. Creo que esa es parte de la respuesta que queremos escuchar. Le agradecemos mucho a Kimberly, a Ulises, a Paulina y a Carlos, que van a participar, que serán los protagonistas. Son a los que queremos escuchar y les deseo mucha suerte y realmente pues estaremos muy atentos de sus respuestas. Muchas gracias a todos ustedes, gracias a la universidad nuevamente y gracias por su paciencia. Agradecemos mucho las palabras del licenciado Andrade. Por favor, magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez, regálenos unas palabras. Muchas gracias. Bueno, sí. Muy buenas tardes. Saludo con respeto a los honorables integrantes de este presidium y a todos a quienes nos acompañan. Muy buenas tardes, jóvenes universitarios. Es un gusto estar en este recinto en un evento para la juventud mexiquense organizada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y con la anfitrionía de la Universidad Mexiquense. Quiero contarles que la interacción del Poder Judicial de la Federación con estudiantes jóvenes no tiene más de 3 lustros, cuando en aquella época la Suprema Corte de Justicia de la Nación empezó a convocarlos a que asistieran a encuentros universitarios en la Ciudad de México para dialogar sobre una serie de cuestiones del ámbito jurídico específicamente relacionados con el labor de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, el Tribunal Electoral, en ese ejercicio interactivo con jóvenes, empezó a llevar a las universidades, como ahora sucede con esta Universidad Autónoma del Estado de México, convirtiéndose en una labor de muchísimo aprendizaje. Desde entonces, es un ejercicio que constantemente se realiza para escuchar el sentir de los jóvenes sobre tópicos en materia electoral, como sucederá para saber qué piensan de la inclusión de grupos históricamente discriminados en política, sobre la discriminación en el ejercicio de los derechos político-electorales por el solo hecho de ser jóvenes, su opinión sobre el cambio constitucional de disminuir la edad y sobre el actual proceso electoral que se lleva a cabo en la entidad federativa. No olvidemos que en general las medidas afirmativas son decisiones o constituyen un conjunto de decisiones adoptadas por el Estado a fin de promover la igualdad real a favor de los titulares de derechos políticos que se encuentran en situaciones de desigualdad. Así, solo quiero ponerlos en contexto ante este gran ejercicio académico, inimaginable apenas hace 3 lustros. ¿Por qué les digo esto? Porque las instituciones, y en concreto la Nobel Democracia Mexicana, no existía. Tampoco había un sistema de partidos competitivo, ni había medios de impugnación, mucho menos tribunales electorales que defendieran la Constitución y el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía. ¿Y qué decir de la existencia de acciones afirmativas? De modo que lo que ustedes conocen y les ha tocado vivir para sus padres y sobre todo para sus abuelos eran temas inimaginables. En efecto, seguramente sus abuelas, en la mayoría de los casos, no asistieron a las universidades, porque entonces el ingreso no estaba visto como algo normal, derivado de que su rol se enfocaba al ámbito privado, exclusivamente al hogar. Por su parte,
sus abuelos, aun cuando pudiesen haber participado en política, ¿saben? No había competencia porque teníamos un partido hegemónico. De ahí que no existiera realmente democracia. Para demostrar estos cambios, déjenme compartirle unos datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática en los resultados del 2020 del Censo de Población y Vivienda. Precisó que en el país había 37.8 millones de personas de 12 a 29 años, lo que representaba el 30% del total de los habitantes del país. 11.8 millones tenía acceso a Internet y 8.6 millones disponían de computadora, laptop o tablet. Asimismo, precisó que conforme a la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, 24.9 millones de jóvenes buscaron información en Internet sobre educación, investigación y para realizar sus tareas. En tanto, 3 millones de personas de 25 a 29 años ocuparon el Internet con el fin de capacitarse para el trabajo y que los jóvenes usaron las redes sociales de WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger y YouTube. Esto refleja sin lugar a dudas un mundo muy diferente entre sus padres y abuelos y el que actualmente viven ustedes. Ahora muchas mujeres asisten a las universidades. Todos tienen mayor libertad, mayor participación, más inclusión, redes sociales inimaginables. Y solo es posible por un orden jurídico nacional e internacional de derechos humanos que da cabida a instituciones cada vez más democráticas. Finalmente me quedaría un consejo desde la experiencia de vida. Estudien y trabajen responsablemente para que las nuevas generaciones disfruten de más y mejores derechos. Les deseo mucho éxito en este escuchatorio. Y antes de concluir, parafraseando al gran escritor y poeta y dramaturgo de origen irlandés, Oscar Wilde, autor, entre muchas otras obras, del Príncipe Feliz y también de la frase irónica, haría cualquier cosa por recuperar la juventud, excepto hacer ejercicio y madrugar. Mucho éxito. Muchas gracias. Agradecemos mucho las palabras de la magistrada Fernández. Magistrado Trinidad, por favor, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Sí está prendido, ¿verdad? Muchas gracias y buenas tardes a todas y a todos. Agradecer a la universidad, a su rector y a quien le representa en este evento la invitación y la recepción a la maestra María José aquí en la Facultad de Derecho, al maestro Enrique por la organización de este evento y a todas y todos ustedes por hacer el esfuerzo de acompañarnos. Para nosotros es muy importante asistir a este tipo de eventos. En cuanto nos llegó la invitación formal, inmediatamente confirmamos los tres. Desafortunadamente nuestro presidente no puede estar por cuestiones inconvenientes médicas, pero es para nosotros muy, muy importante escucharles, a Kimberly, a Paulina, en este caso a Carlos y a Ulises, y que ustedes conozcan también en qué consiste la labor que hace el tribunal. En esta época en la que vivimos a través de la percepción, como ya lo destacaba la magistrada, que principalmente se da a través de las redes sociales, existe, como ustedes saben, mucha desinformación, mucha posverdad, y no siempre se cuenta con información de calidad para arribar a conclusiones y para tomar decisiones, como de las preguntas que están incluidas en el programa, ¿no? Si van a ir a votar, cuál es su percepción sobre el efecto de las acciones afirmativas en favor de ustedes y de cuál es la opinión que ustedes merecen o les merece a ustedes respecto de una reforma, ¿no?, que busca que personas de su edad estén representadas en espacios de decisiones de alto poder, que pueden impactar en la vida de las personas en general y en lo particular del grupo que ustedes representan. Así que, atendiendo a la intención que ya destacaba el maestro Enrique en su mensaje,
pues nuestra intención es venir a escucharles y cuáles son sus puntos de vista sobre todos estos temas, y en la oportunidad que haya de retroalimentación, poder compartirles nuestra perspectiva y arribar a conclusiones más completas, más enriquecidas. Y además yo les invitaría a que también vengan a estos escuchatorios los partidos, las personas que ya están en el Congreso Federal representando una cuota joven, para que ustedes también escuchen cuál es la realidad, cuál es el camino que han tenido que recorrer para llegar ahí. Así que enhorabuena, muy contento de estar aquí con ustedes y con todos ustedes, todas y todos ustedes, y el mayor de los éxitos para este escuchatorio, y que se siga realizando como hasta ahora entiendo, año con año, ¿no? Muchísimas gracias y muy amable por recibirnos. Agradeciendo las palabras del magistrado Trinidad y de quienes integran el Presidium, los invitamos ahora, por favor, a tomarse la foto oficial de la inauguración de este escuchatorio. Por favor. Muchas gracias. Les pedimos amablemente al público también hacer uso de sus lugares. Vamos a dar paso al desarrollo del escuchatorio, y para tal efecto cedo el uso de la voz al maestro Edgar Guerrero Aguirre. Él es secretario de tesis de la ponencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Muchas gracias por recibirnos una vez más a la Universidad Autónoma del Estado de México, especialmente a su Facultad de Derecho. Bueno, pues vamos a la parte sustantiva de este ejercicio. Ya ustedes escucharon a los adultos, ahora nos toca a nosotros proceder a escucharles. Recordando un poco lo que decía nuestro director general, Enrique Andrade, este ejercicio creado por la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso está hecho para escuchar. Ustedes nos escuchan permanentemente, el tribunal arma actividades, genera foros para estar informando sobre lo que hace, pero nosotros necesitamos saber acerca de lo que ustedes piensan, acerca de lo que ustedes creen, sobre cómo perciben la realidad en la que viven, para que de esa manera las autoridades jurisdiccionales que trabajan en el tribunal puedan, a su vez, tomar decisiones en esta consideración. Tan solo el hecho de que hoy tengamos a 2 jóvenes varones y 2 jóvenes mujeres nos evidencia ya que tenemos un cumplimiento de esta paridad que forma parte de las acciones afirmativas y que forma parte del trabajo que ha venido haciendo no solo el tribunal, sino todas las instituciones del Estado mexicano, porque los grupos que han sido históricamente subrepresentados puedan tener esa presencia dentro de las instituciones y dentro de la vida pública del país. Antes de comenzar con las preguntas, me gustaría darle la bienvenida a las y los jóvenes estudiantes mexiquenses de la UAM que nos acompañan, para que los conozcan y sepan quiénes son los que nos van a hablar. En primer lugar, le doy la bienvenida a Kimberly Uchín Rosas, que nos acompaña. También le damos la bienvenida a Ulises Mendoza Domínguez.
a Paulina Saraí Ordóñez Carmona y finalmente a Carlos Bañales Rodríguez. Ayudándonos en la retroalimentación después de escuchar las opiniones de las y los jóvenes que nos acompañan sobre las 4 preguntas sobre las que versa este ejercicio, nos acompaña la doctora Claudia Elena Robles Cardoso, académica de esta facultad, de quien me voy a permitir leer una breve semblanza. La doctora Claudia Elena Robles Cardoso es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de México, profesora de tiempo completo en la Facultad de Derecho de la misma universidad con reconocimiento de perfil PRODEP y con nivel 1 de investigador del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Se ha desempeñado dentro de la UAM como defensora universitaria, coordinadora de estudios avanzados, coordinadora del doctorado en Derecho Parlamentario a Distancia y subdirectora académica de la Facultad de Derecho e integrante del Cuerpo Académico de Estudios en Derechos Humanos y sus Garantías. Asimismo, dentro del sector público, como secretaria técnica de la Comisión Estatal de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, secretaria del Consejo Directivo entre 2017 y 2019 del Colegio de Abogados del Estado de México y actualmente como integrante de la Comisión Académica del Centro de Formación Académica del Instituto Electoral del Estado de México. Ha participado en diversos foros de discusión a nivel nacional e internacional y cuenta con diversas publicaciones relativas a temas de educación, derechos humanos, equidad de género, grupos vulnerables y derecho constitucional. Doctora, bienvenida. Bueno, pues procedamos a explicar la mecánica. Son 4 preguntas en las cuales cada una de las y los compañeros tendrán 3 minutos para darnos su opinión y después tendremos una participación también de 3 minutos de nuestra experta para la retroalimentación. Empiezo con la primera pregunta. ¿Cuál es la importancia de la inclusión política de los grupos históricamente discriminados, personas con discapacidad, personas afromexicanas, personas indígenas, jóvenes, mujeres y personas pertenecientes a la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti y más dentro de la sociedad mexicana? Le doy la palabra en primer lugar a Kimberly Uchín Rosas por 3 minutos. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Primeramente agradezco profundamente la oportunidad que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación nos brinda en este escuchatorio. Si bien dicen que del escuchar procede la sabiduría. Agradecemos la oportunidad para poder hacerles saber nuestras inquietudes, pensamientos y, por qué no, nuestras opiniones, que como jóvenes hasta el día de hoy nos aquejan. Muchas gracias y bienvenidos a la gloriosa Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Respecto a la pregunta número 1, mi respuesta es: en la democracia, el pueblo es quien elige a sus gobernantes y ante la ley todos somos iguales. Entonces, ¿por qué debería importar si somos personas con discapacidades diferentes? Personas afromexicanas, personas indígenas, jóvenes o mujeres, o personas pertenecientes a la población LGBTIQ+. Todos tenemos derecho a votar y a ser votados. Bien, citando el artículo 34 de nuestra Constitución mexicana, que nos menciona que somos ciudadanos de la República, aquellos varones y aquellas mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan los siguientes requisitos. Número 1, haber cumplido los 18 años de edad y número 2, tener un modo honesto de vivir. Por lo tanto, los grupos históricamente discriminados, pues somos mayoría y lo puedo asegurar. Sin nosotros, sin el pueblo, no hay democracia. He ahí la importancia de la inclusión política. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar la opinión de Ulises Mendoza Domínguez sobre esta pregunta. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Es un verdadero privilegio estar con ustedes y ser tomado en cuenta para poderles dar mi criterio. Como estudioso de los medios alternos de solución de conflictos, yo considero a la escucha como nuestra principal virtud y es una fortuna que ustedes lo hagan en este momento y más que nada porque representamos un ideal común.
Respondiendo a la pregunta directamente y desde una postura desde las ciencias sociales, considero que hay que fragmentar esta metodología para poder entender un poco más de la inclusión, porque no es simplemente incluir y dejarlo así. Primero que nada hay que visibilizar, porque a pesar de que están señaladas estas condiciones, pueden ser hasta mixtas. Podemos hablar de un hombre que es queer, además que tenga una discapacidad física. En general hay que hacer una labor de visibilización de las posiciones, intereses y necesidades de cada grupo poblacional. Posteriormente, y lo que considero fundamental, es la intervención en la comunidad, porque no es lo mismo hablar desde la inclusión, desde que únicamente queremos tener una masa electoral, a hablar de que podemos entender un poco más de performatividad del género, que podemos entender un poco más de teorías relacionadas a la sociología, y en general amplificar nuestro rango de visión ante todas estas necesidades permitirá que podamos conocer un poco más de cómo se pueden incluir. Y posteriormente hablo de una inclusión legítima. Como se va a mencionar en algunas de las preguntas posteriores, considero bastante válido que también no solamente sea el voto esta inclusión política, sino ocupar puestos de poder. Evidentemente, decirlo en una tribuna es muy distinto que dárselo a un portavoz. Eso es el ideal para todas y todos nosotros. Respecto a la cuestión también de la inclusión, yo considero también que hay que abstenernos de algunas prácticas o malas prácticas, como a veces se le denomina el pink washing, que es una práctica que se llevó en un contexto internacional, que se refiere a que únicamente se simula una afinidad a un grupo poblacional y únicamente para conseguir el consentimiento de algunos votantes y por ende tener el visto bueno de las otras personas. Considero la tarea de la inclusión algo complejo que se debe de fragmentar en todos estos pasos y que con eso podemos llegar a decir que realmente lo logramos, y eso es todo de mi parte. Muchas gracias. Ahora escucharemos la respuesta a esta pregunta por parte de Paulina Saraí Ordóñez Carmona. Hasta por 3 minutos. Bueno, pues primeramente agradecer estos espacios a la Facultad de Derecho y al Tribunal Electoral, que por un lado nos brindan a los jóvenes la oportunidad de ser escuchados y por otro lado la oportunidad de nosotros de querer expresar lo que sentimos. En cuestión a la respuesta, mi respuesta abarca más a las mujeres y a sus derechos políticos. La lucha histórica por el sufragio nos ha permitido el pleno acceso al voto. Esto nos garantiza una participación política. ¿Por qué lo enfoqué a este lado? Porque estamos por vivir una elección histórica en el Estado de México, donde por primera vez vamos a tener una mujer gobernadora. Esto es histórico porque nos va a garantizar una igualdad de oportunidades. Asimismo, nosotros como jóvenes pertenecemos, o al menos yo, pertenezco al casi 500,000 de jóvenes que vamos a votar por primera vez. Esto es esencial porque está en nuestras manos el futuro de nuestro Estado. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que los derechos políticos deben ser garantizados en condiciones de igualdad, esto a través de las acciones afirmativas. Es importante considerar que el voto es uno de los elementos esenciales para la existencia de la democracia y que los bienes que protegen los derechos políticos son de carácter fundamental. Esto a través de que nosotros le exijamos a las autoridades la aplicación de políticas públicas que nos puedan garantizar el acceso igualitario a todas y a todos al voto. ¿Por qué? Porque de ahí se basa cómo nosotros vamos a encaminar el futuro en nuestro Estado, y tal vez no solo de nuestro Estado, sino de nuestro país. Es por ello que es importante que nosotros seamos portavoces de grupos discriminados y grupos que muchas veces no se escuchan. Nosotros como jóvenes tenemos ese papel importante de ser el portavoz. ¿Por qué? Porque esta es la época de los jóvenes. Estamos en la era de los jóvenes donde necesitamos ser escuchados y donde nosotros tenemos el poder y ese papel importante de la democracia. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora le cedo el uso de la voz a Carlos Bañales Rodríguez para escuchar su respuesta a esta pregunta hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer término, me gustaría agradecer el espacio tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación como a la Facultad de Derecho, porque esto es la democracia, esto es debatir, esto es proponer, esto es generar consenso y partir de las ideas. Y qué mejor del grupo etario del cual formamos parte, la mayoría de quienes integramos esta facultad, porque creo que representamos frescura y representamos ideas novedosas
dado que nuestra realidad nos ha formado en esa tesitura. Y en ese mismo sentido, en respuesta a la pregunta, me gustaría partir de la base constitucional. El párrafo 5º particularmente del artículo 1 de nuestra Constitución establece que ninguna persona tendrá que ser discriminada, que su dignidad no tiene por qué ser sobajada por cualquier motivo, y los enuncia de manera literal, hablando de preferencias sexuales, de religión, de color de piel, y contempla algunas otras categorías, y que creo que es el mejor punto de referencia que podemos tomar en el plano jurídico para hablar de este tema. Entonces, en ese sentido, la reforma constitucional de Derechos Humanos de 2011, que incorpora la perspectiva de derechos humanos justamente a nuestra carta fundacional, a nuestro texto fundacional como nación, busca reposicionar a la persona al centro del ordenamiento jurídico, pero también como eje fundamental de la actuación de todo el Estado mexicano, y de esa manera el respeto, la garantía y la promoción de los derechos humanos se convierten en el centro, pero también en la finalidad de toda actuación de quienes ostentan el poder público. Y creo que ese es el gran paradigma que sirve de base en todo nuestro entramado jurídico, particularmente en este caso en materia electoral, porque considero importante que es ya indiscutible que aquellos grupos que siempre fueron considerados como minoría por ser disidentes a las mayorías sean ahora considerados, que salgan del anonimato en que se les tuvo durante décadas, y que puedan dejar de ser excluidos en el ejercicio de sus derechos político-electorales, para que de esa forma puedan ocupar cargos de representación popular. Nuestra Constitución consagra el concepto de soberanía como aquel que reside esencial y originalmente en el pueblo, y la concepción etimológica de la palabra democracia parte de la palabra demos y de la palabra kratos, y particularmente la palabra demos significa pueblo. Entonces creo que ese pueblo que da razón de ser a nuestra democracia y que además es el titular original de nuestra soberanía, tiene que ser representado en todos los grupos que le conforman. Es importante que comprendamos y que asumamos la otredad como parte de nuestra vida en nuestra comunidad, porque a partir de ahí podemos llegar a crecer como nación y a dar voz a aquellos grupos sociales que durante mucho tiempo no la tuvieron en los órganos de poder, y que puedan ser escuchados y que puedan hacer sentir sus urgencias y sus necesidades, y de esa manera dejen de ser la minoría que por mucho tiempo se le consideró. Muchas gracias, es cuanto. Muchas gracias. Ahora, para cerrar este primer bloque, le cedemos la palabra a la doctora Claudia Elena Robles Cardoso para su retroalimentación hasta por 3 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, quiero agradecer la invitación a participar en este evento con jóvenes tan brillantes. Celebro este tipo de eventos en donde hacemos partícipes a nuestra juventud acerca de los posibles eventos que pueden suceder a nuestro alrededor. En respuesta a la pregunta, la importancia radica en el fomentar un cambio social a favor de la igualdad y no discriminación de todo grupo prioritario y sus intersecciones, así como impulsar medidas tendientes a la prevención y a la eliminación. Hay que recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos determina que todos los seres humanos nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Es por eso que la inclusión significa que todos recibamos un trato justo y equitativo, independientemente de las diferencias que tengamos. La inclusión es un imperativo de la democracia. Todos los actores políticos deben comprometerse con el objetivo de la superación de las exclusiones, los partidos políticos, el gobierno, los órganos electorales, los movimientos sociales, las organizaciones de la sociedad civil.
La inclusión política nos asegura que todas las personas, sin distinción, pueden ejercer sus derechos políticos electorales, aprovechar sus habilidades y beneficios de las oportunidades que su entorno le brinda. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos a nuestro siguiente bloque y en este sentido es importante contextualizar. Ya escuchamos una respuesta general respecto a las acciones afirmativas, pero ahora lo que queremos es apelar a la experiencia personal de las y los jóvenes que nos acompañan para saber sobre la discriminación de la que podrían haber sido objeto en su caso y cuál es la acción que se espera que tienen que tomar las autoridades sobre el particular. Por ello es importante recurrir a la fuente, como se dice de manera coloquial, y por eso es que les hacemos esta pregunta. ¿Has sentido algún tipo de discriminación en el ejercicio de tus derechos político-electorales por el hecho de ser joven? ¿Y qué tendrían que hacer las autoridades electorales para resolverlo? Para escuchar las respuestas, escucharemos en primer lugar a Kimberly Uchín Rosas por 3 minutos. Muchísimas gracias. Siendo parte de 2 grupos históricamente discriminados, puesto que soy joven y también soy mujer, por supuesto que a lo largo de mi vida como ciudadana he sufrido diferentes tipos de discriminación en el ejercicio de mis derechos político-electorales. Los partidos políticos muchas veces, por no decir siempre, han utilizado a los jóvenes como mera publicidad. No nos toman en cuenta, no se enfocan en nuestras necesidades y no nos ven como personas capaces de representar un cargo público. Es el momento de demostrarles que somos mucho más que eso. Las autoridades en los 3 niveles deben estar capacitados para actuar siempre con inclusión, sin discriminar a nadie y decirles que es importante que se fomente la participación política de los jóvenes en México. ¿Cómo lo vamos a lograr? Es necesario que se nos brinde información clara, precisa y accesible sobre los procesos electorales y los mecanismos de participación. Un factor importante para fomentar la participación política de los jóvenes es la transparencia y la rendición de cuentas de nuestras autoridades. Cuando percibimos que nuestras voces son escuchadas y nuestras demandas son atendidas, es mucho más probable que nos involucremos en nuestra vida política. Además, se deben crear espacios como estos para que podamos expresar nuestras opiniones y ser escuchados por nuestras autoridades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kimberly. Ahora vamos a escuchar con su participación a Ulises Mendoza Domínguez hasta por 3 minutos. Pues acerca de esta interrogante, me complace decirles que por parte de las instituciones y autoridades jamás he percibido ningún tipo de discriminación. Al contrario, siempre ha existido una buena convocatoria para poder ser partícipe de estos ejercicios electorales y, por supuesto, para ejercer el derecho al voto. Por parte de la población o algunos sectores poblacionales, creo que esto es una generalidad y permea normalmente el adultocentrismo. Esta práctica consiste en que normalmente se llegan a menospreciar o se llega a infravalorar un poco del criterio de cada una de las personas jóvenes acerca de cuestiones políticas, de estas cuestiones electorales, y normalmente por la experiencia o fundamentados en otras ideas o incluso en discursos de odio pueden llegar a suprimir nuestro criterio y mencionar que probablemente no estemos en la medida correcta. Creo que las medidas correctas ante esta problemática es más que nada generar una nueva ideología de participación política, en poder empoderar nuestra opinión para poderle generar un poco más de valor ante estos sectores poblacionales, porque a veces permea bastante
que cuando estamos frente a una persona que puede llevarnos el doble o el triple de edad, puede mencionarnos un contexto histórico diferente, nos puede mencionar algo sin perspectiva de género, puede incluso caer en una falacia, pero al final es probable que no se nos tome en cuenta simplemente por el hecho de la edad. Yo creo que aquí es conveniente, y con acciones como las que se han realizado del cambio de edad para participar en este cargo popular en nuestra acción legislativa, es algo que nos hace visibilizarnos un poco más, nos acerca cada día a tener un poco más de participación y que nuestro criterio, lo que estamos diciendo y nuestras preferencias sean respetadas ante las personas de cualquier edad, porque es válido de la misma manera. No creo que se hable desde la edad, yo creo que se habla desde la experiencia y puede que nuestra realidad también sea distinta a la que las personas pueden llegar a prejuzgar. Muchas gracias. Ahora escucharemos la opinión de Paulina Saraí Ordóñez Carmona, hasta por 3 minutos. La respuesta a la pregunta de si he sentido algún tipo de discriminación es no, gracias al privilegio que tengo. Sin embargo, considero que este privilegio ya no debe de ser un privilegio, sino una oportunidad del cual todos debamos de tener acceso. Y aquí entramos con el poco interés político que tienen la mayoría de los jóvenes. A pesar de que son decisiones que nos deben de englobar a todas y a todos, los jóvenes ya no tenemos ese interés, por tanto ya no somos considerados como una opinión fuerte, a pesar de que tenemos todas las herramientas para hacerlo. Asimismo, las autoridades electorales, ¿qué pueden hacer para resolverlo? Deben de implementar estrategias para que todas y todos puedan tener acceso a conocer sus derechos. Eso por un lado. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la noción de igualdad se desprende directamente de la unidad de naturaleza del género humano y es inseparable de la dignidad esencial de las personas. Bajo el principio de igualdad y no discriminación, es indispensable que el Estado genere condiciones y mecanismos óptimos para que dichos procesos políticos y estos derechos políticos puedan ser ejercidos de forma efectiva. Por tanto, a pesar de que tenemos muchos grupos vulnerables históricamente discriminados, la importancia no solo radica en lo que tiene que hacer el Estado, sino también nosotros como sociedad. Es trabajar en conjunto para poder avanzar y garantizar estos derechos electorales a todas y a todos. Las personas que han sufrido este tipo de discriminación, pues no va solo de que no te dejen votar, sino va desde que no te dejan registrarte para que puedas ocupar un cargo de elección popular, porque no representas una mayoría, no representas a las personas. Por tanto, considero que es importante que estas estrategias sean aplicadas para que el Estado pueda garantizar de manera óptima a todas y a todos los derechos electorales. Es cuanto. Muchas gracias. Ahora escucharemos la respuesta a esta pregunta por parte de Carlos Bañales Rodríguez, hasta por 3 minutos. Yo creo que quienes somos jóvenes entendemos que en este país, y no es excluyente que en otros también lo sea, pero particularmente el nuestro, que es el que habitamos, nuestras formas políticas siguen siendo un tanto maniqueístas. O sea, somos quienes ponen la lona, quienes ponen las sillas en los eventos políticos, y en muchos lugares hasta eso trasciende nuestra participación política y no hasta la incidencia. Entonces creo que la forma de entender la participación juvenil de quienes representan este grupo etario, pero también de quienes representan a algunos otros siendo jóvenes, es decir, siendo también visores de la interseccionalidad que hay en nuestro grupo de edad, creo que tenemos que partir hacia comprender nuestras realidades humanas y a partir de ahí poderlas plasmar en el ejercicio del espacio público, en el ejercicio del propio poder público, en donde ya no seamos quienes van a poner lonas, quienes limpian después del evento, sino que seamos quienes tengamos una digna representación, que tengamos incidencia en las decisiones, que participemos de manera activa proponiendo y que nuestras propuestas sean contadas y que sean bien contadas además. Y creo que también a partir de este contexto, también me gustaría contestar la pregunta a la inversa. Quienes estamos aquí, y me sumo al comentario de quienes me han antecedido en el uso de la voz, somos afortunados por poder hablar o por poder escuchar o por poder participar en estos foros.
a comparación de tal vez jóvenes de nuestra misma edad que se encuentran en una situación diferente y que tal vez no pueden ser partícipes de manera directa. Pero sí creo que es importante que, entendiendo nuestro contexto y su complejidad, seamos solidarias y solidarios para que nuestra voz sea vínculo y que sea también un medio para poder hacer valer sus necesidades y que el piso que hoy no está parejo algún día lo pueda hacer a través de nuestra solidaridad, sí, pero también a través de nuestra empatía, para que nuestro privilegio, que fue la palabra que acertadamente usó Pau, no nos nuble la vista y nos permita mirar más allá de lo que está a nuestro alrededor. Entonces creo que como grupo social que representamos un buen porcentaje de la población hoy en día, tenemos que hacer valer y tenemos que pugnar porque el paradigma en el cual hoy vivimos más adelante pueda ser más favorable para las juventudes que sigan después de nosotras y nosotros. Y muchísimas gracias, es cuento. Muchas gracias. Para terminar este bloque, escucharemos ahora la opinión experta de la doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Es importante recalcar que las y los jóvenes representan un gran número en la conformación de nuestra sociedad. Retomando algunos puntos de vista de los que los jóvenes que el día de hoy nos acompañan, señala, por ejemplo, Kimberly, que es importante que las autoridades electorales crean mayores espacios de discusión donde las propuestas de los jóvenes sean escuchadas. Para ello, es indispensable promover que las instituciones gubernamentales y legislativas fomenten la participación de las y los jóvenes en la formulación de políticas y leyes relacionadas con la juventud para incidir en la construcción de políticas públicas que aporten al desarrollo de la democracia y al fortalecimiento de las instituciones. De acuerdo a lo que comenta Ulises, él señala que es importante generar conciencia en los jóvenes para que puedan participar y además impulsar a los jóvenes para que se la crean y sean partícipes de la toma de decisiones. Paulina comenta que es importante implementar estrategias y que se trabaje en conjunto tanto las autoridades como la sociedad para garantizar los derechos políticos electorales. Y por último, Carlos opina que es importante que los jóvenes se posicionen como actores que se crean que pueden tomar decisiones y participar en la democracia de su país, pero también que las autoridades entiendan que no son simples espectadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Ahora pasemos al tercer bloque de este ejercicio. Y para contextualizar un poco, hace un par de semanas el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República aprobaron una reforma constitucional a través de la cual hoy pueden ser diputadas o diputados federales quienes tienen 18 años. Antes lo era quienes tenían 21 años. Y pueden ser secretarios de Estado quienes tienen 30 años de edad. Ulteriormente eran quienes tenían 35 años. Esta reforma está haciendo su recorrido por los estados de la República, por los congresos locales, para alcanzar la mayoría calificada de 2/3 partes y convertirse en una reforma en firme después de su publicación. Aquí la pregunta es, ¿basta con que este cambio en favor de las y los jóvenes esté plasmado en la Constitución para considerar que con ello su participación política en las instituciones del Estado mexicano se va a dar de manera efectiva y correcta? Yo hacía una reflexión en otro de los escuchatorios que tuvimos la oportunidad de hacer en Baja California y decía que la Constitución en muchos casos es una carta de buenos deseos. La Constitución nos plantea que todos tenemos derecho a la vivienda. La Constitución nos plantea que todos tenemos derecho al agua. Muy bien, ¿y cuáles son las acciones que se derivan de ello para que así se cumpla? Entonces, en muchas ocasiones se plasman dentro de la Carta Magna buenos deseos para colmar promesas o para endulzar el oído de ciertos sectores de la población. Y es ahí donde, en mucha medida, el Tribunal Electoral y otras instituciones han tenido que intervenir con acciones concretas, afirmativas, como las que estamos hoy platicando, para de esa forma poder concretizar en los hechos a través de sentencias, como suelen decirlo las y los magistrados a golpe de fallos, el que las cosas sucedan. Así es que, contextualizado esto, quisiera hacer la pregunta de manera específica. ¿Qué opinas
del cambio constitucional que plantea disminuir de 21 a 18 años de edad para ser diputada o diputado federal y de 30 a 25 años para ser secretaria o secretario de Estado. Escuchamos en primer lugar la opinión de Kimberly Uchín Rosas, hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias. Bueno, mi respuesta es que dicha reforma constitucional combate una concepción adultocentrista de la política. Originariamente se consideraba una edad mayor sin que existiera elementos que justificara, siento yo, esa medida. Replicando el estereotipo de que los jóvenes carecemos de experiencia o de capacidad para la toma de decisiones y así alejándonos de la discusión de los asuntos públicos, de los asuntos políticos, de las conversaciones de adultos. Este cambio constitucional representaría pues una gran oportunidad, pero seamos realistas, también representaría y nos conllevaría a una gran responsabilidad. Esto debe animarnos a ser mejores jóvenes preparados, con más ganas de aportar a nuestra sociedad. Nuestra participación es fundamental en la construcción de una democracia más sólida y más justa en México. Pero eso es necesario, para eso es necesario que se nos brinden las herramientas necesarias para que podamos ejercer nuestro derecho a participar en la toma de decisiones que afectan nuestra vida y afectan nuestro futuro. La política no es solo una carrera, es una vocación para servir a los demás y construir un futuro mejor. Seamos más honestos, jóvenes, seamos éticos, seamos fuertes en nuestra lucha por la justicia y por el progreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Kimberly. Ahora, hasta por 3 minutos, escucharemos la respuesta a esta pregunta por parte de Ulises Mendoza Domínguez. Esta pregunta me generó sentimientos encontrados, puesto que para mí fue una maravilla cuando se aprobó porque iban a tomar en cuenta el grupo etario más cercano a mí y creo que para muchas personas que se involucran directamente con estas actividades políticas les puede ser una ilusión, les puede ser una aspiración para que puedan integrarse a esta vida política de nuestra nación. Sin embargo, yo quiero partir mi participación en el deber ser y en el ser a mi perspectiva. Porque en el deber ser, cognitivamente ya estamos preparados. Según Erik Erikson, estamos ya en la etapa yoica de que nos estamos estableciendo con el mundo, que tenemos este poder de convocatoria, de poder convocar a distintas personas, a poder integrarlas a un ideal. Y también en esta parte también me recuerda bastante a que nosotros ya estamos formados con la inteligencia emocional, con acciones de autocuidado, con perspectiva de género. Y creo que estos nuevos ideales nos pueden traer mucha frescura en la tarea de legislar, en las iniciativas, en las discusiones. Puede generar una distinción tener estos enfoques. Para mí una perspectiva o tener una óptica de algún tema en específico hace que todos los temas nos hagan conscientes, que no se nos barra algo, que simplemente tengamos la plena conciencia de lo que está pasando en un momento y velar por todas las aristas. Por la parte del ser, y es la única que me detiene un poco en esta aspiración o que puede frenar el sueño de poder cumplir una elección a esta edad, está algo que yo leí en la materia de sociología que llevé en mi carrera de un autor llamado Pierre Bourdieu, que refería en el libro de Poder, Derecho y Clases Sociales acerca de la creación de 3 capitales, el cultural, económico y social. En estos 3 capitales refiere que no todos tenemos el acceso para poder financiarnos una campaña política, a que no tenemos tampoco esta influencia social, no podemos generarla de forma tan inmediata probablemente a esta edad y que también depende de demasiadas variables, algunas que sí van de acuerdo a nuestras decisiones, algunas que no van de acuerdo a nuestras decisiones y por eso es complejo decir que podemos realizarlo sin ninguna clase de problema. Al final creo que debemos de velar por toda esa parte y prácticamente hacer como una audición de quiénes serían nuestros mejores prospectos para que todos estemos en un terreno de equidad. Muchas gracias. Ahora escucharemos la respuesta a esta pregunta por parte de Paulina Saraí Ordóñez Carmona, hasta por 3 minutos.
Muchas gracias. Pues considero que es importante que en nuestra legislatura comencemos a incluir a los jóvenes porque traemos ideas nuevas. Es importante conocer el enfoque de nuestras normas, hacia dónde están dirigidas y a quiénes contemplan realmente. Por un lado, necesitamos frescura en nuestras leyes, necesitamos que los jóvenes, con toda esta creatividad que tenemos, con todas estas ideas modernas en cuestión, tenemos las tecnologías de la información, tenemos acceso a más herramientas, ¿cómo lo podemos incluir hacia nuestras normas y a que atiendan las necesidades que tenemos actualmente los jóvenes? Ese es el argumento positivo de esta pregunta, porque al igual que Ulises me encontraba yo en un contraste. Tenemos en la realidad mexicana, en la realidad de la política mexicana, cuántas personas pueden ser incluidas en la política y cuántas personas están interesadas en ser incluidas en la política. Muchos jóvenes desde muy temprana edad empezamos a abrirnos camino en la política y es un camino larguísimo de piedras y tropiezos y caídas y nos levantamos y nosotros solitos tenemos que ir forjando este camino. Sin embargo, hay personas que nacen y ya tienen el camino libre, ya tienen el camino hecho y no les cuesta nada llegar a ocupar un puesto de elección popular. Ahora nos vamos a esta cuestión de realmente las personas que deben de ser nuestros representantes nos están representando. Tenemos personas que por el hecho de ser famosas llegaron a un puesto de elección popular, bueno, de representación política y no nos representan. Entonces, ¿por qué los jóvenes no estamos ocupando esos cargos? ¿Por qué los jóvenes no estamos ocupando esos puestos donde realmente podemos representar a nuestra comunidad? Nosotros como universitarios podemos legislar a favor de los universitarios, de los jóvenes y también de los grupos vulnerables, porque como comentamos en la pregunta anterior, no solo somos universitarios, no solo somos alumnos, también somos mujeres, también venimos de comunidades pues lejanas, tenemos en la universidad muchas personas que vienen desde muy lejos. ¿Por qué no nosotros incluirnos en la política para comenzar a legislar sobre estos grupos vulnerables? Hace un rato comentábamos que hacia dónde queremos dirigir nuestras legislaturas. Nos podemos quedar con los legisladores que tenemos ahorita, que tienen años de experiencia, que conocen mucho, pero que están estancados en un estatus de política donde ya no hay más para allá, ya no pueden avanzar porque necesitan modernizarse. Entonces, es necesario que los jóvenes empiecen a incluirse para poder cambiar. Necesitamos un cambio y los jóvenes podemos lograrlo. Es cuanto. Muchas gracias. Finalmente escucharemos la opinión hasta por 3 minutos de Carlos Bañales Rodríguez para responder esta pregunta. Sí, en primer lugar, me gustaría poner de anticipo que en un país que es de por sí diverso, no debe sorprendernos encontrar también juventudes diversas. Y abonando también al comentario inicial de quien modera, la Constitución, desde quienes entendemos en las facultades de Derecho, a la teoría constitucional la vemos como una carta aspiracional, ciertamente, donde el pueblo plasma la forma en que quiere organizarse y también es un documento fundacional. Y por tanto creo que reformar la Constitución hoy en día para permitir la incidencia de las y los jóvenes de manera directa como diputados o diputados federales es un paso agigantado. Y en ese sentido me gustaría remitirme a la edad antigua, a la figura del Senado, en donde quienes eran senadores eran hombres con patrimonio y de edad avanzada. Considero personalmente que esta figura queda obsoleta por motivos que en un momento comento en cuanto a nuestra concepción del poder público en este país. Entonces, en ese sentido, me gustaría argumentar mi postura desde 2 postulados lógicos. El primero, el derecho es a votar y ser votado. La edad para poder votar son los 18 años y para poder ser votado es a los 21. Entonces, en ese sentido, las 2 vías son las siguientes. Primera, si puedo votar a los 18 años, entonces también podría ser votado a los 18 años. La segunda, si no puedo ser votado a los 18 años, podría votar hasta los 21 años que puedo ser votado. Entonces, a la luz del paradigma constitucional, de los principios de progresividad
y de la interpretación pro persona, la única premisa que queda como válida en función de la interpretación más favorable para los derechos humanos de todas las personas es la que aludía a disminuir la edad para ser votado a los 18 años. Entonces, en ese sentido, también apelo al principio consagrado en el texto constitucional de no discriminación, que es además un mandato constitucional para todas las autoridades, incluyendo al propio Congreso de la Unión al momento de legislar. Creo que no solamente implica hacer valer el peso poblacional o los porcentajes, sino también la frescura que comentaba Pau, pero también la filosofía, los valores, las ideas y los contextos para que la norma no pierda contexto. El texto tiene que atender a un contexto y qué mejor que quienes viven en esas realidades sociales puedan imprimirlas en la norma y que también pueda ser vigente y que también pueda tomar vigor en nuestras realidades sociales. Entonces, en ese sentido, creo que no hay pregunta más prudente para aludir a las medidas afirmativas, porque creo que, como en muchos otros momentos de nuestra historia, nos enfrentamos a algunos miedos que además son legítimos sobre quiénes pueden llegar a ocupar responsabilidades teniendo 18 años, que lo comentaban Pau y Ulises y me sumo también a ese comentario, pero creo que en otros momentos se han aperturado los espacios y que han sido las instituciones, en este caso como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quienes a través de las medidas afirmativas han permitido abrir paso para que las personas cuyo piso no está parejo, como decía hace rato, pueda hacerlo y puedan tomar un lugar en los puestos de decisión, como es el caso del Congreso de la Unión. Las medidas que se toman, las acciones afirmativas, tienen por objeto compensar las condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales. Y si bien los argumentos son debatibles, creo que los hechos son difícilmente refutables. Y me permito aludir a datos duros para cerrar mi participación. La colegisladora, es decir, el Senado de la República, consultó 26 constituciones de otros países y en estas encontró que el 76% tienen como edad mínima para ser diputado o representante ante las cámaras 21 a 25 años y solamente el 19% permitía que las personas que pudieran ser electas tuvieran 18 años. Y a esta cifra se suma el Estado mexicano, en donde creo que se da un paso muy importante en la garantía de derechos. Y creo que como conclusión no me queda más que decir, y como augurio en una facultad tan grande como esta, además de grandiosa, que ojalá que quienes forman parte de estas aulas algún día lleguen a esa responsabilidad, pero que tengamos en mente que el ejercicio de un derecho también implica la corresponsabilidad para ejercerlo de manera digna por el pueblo que se representa. Y pues creo que con eso cerraría mi participación. Muchas gracias. Ahora recibamos la retroalimentación para cerrar este bloque por parte de la doctora Claudia Elena Robles Cardoso, hasta por 3 minutos. Es una excelente oportunidad de promover a los jóvenes en la participación política electoral con el objeto de lograr más oportunidades de representación en cargos de elección popular. Y de esa manera incentivar el ejercicio de las y los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas, elegir y ser elegidos. Escuchando a los jóvenes brillantes, retomé algunas ideas en donde se nota un claroscuro en esta propuesta que ya fue aceptada por 19 estados y en donde, como ellos comentan, por ejemplo, Kimberly señalaba que es una gran responsabilidad para los jóvenes, pero también una buena oportunidad siempre y cuando se tengan jóvenes preparados y con las herramientas adecuadas para poder enfrentar estos cargos. Asimismo, Ulises señalaba que es importante tener cultura, economía y una cuestión social para poder llegar a estos cargos. Y Paulina señalaba que es bueno porque los jóvenes traen ideas frescas, las tecnologías les ayudan y actualmente es necesario en estas posiciones, pero también es importante que veamos que los jóvenes vengan de la cultura del esfuerzo, ¿sí? Que tengamos jóvenes que se han esforzado para alcanzar lo que quieren y no jóvenes que son impuestos por el compadrazgo, la familia
etcétera, etcétera. Esta reforma es el primer paso para lograr ampliar los derechos políticos de una población que enfrenta problemas de acceso a condiciones de bienestar. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, para pasar a nuestro último bloque, contextualizando un poco la pregunta, pues el próximo domingo todas y todos ustedes tienen una cita con las urnas para elegir a su próxima gobernadora. Lo primero que hay que acotar es que si tienen una candidata gobernadora, es en buena medida gracias a una resolución que la Sala Superior del Tribunal Electoral tomó en diciembre de 2020, a través de la cual se exigía paridad respecto a la postulación de candidaturas a las gubernaturas de acuerdo al número que se presentaran en un mismo proceso electoral. Con lo cual, esto, que fue muy controvertido, se fue convirtiendo en un referente que los partidos terminaron por aceptar y acatar. Primer punto importante, como parte de las acciones afirmativas. Segundo tema importante también. En ocasiones, frente a los ejercicios demoscópicos o encuestas, como se les conoce de manera coloquial, son tales las distancias, es tal la falta de rigor en algunos casos respecto a la metodología y toda la información que las redes sociales plantean, que puede llegarse a desincentivar la participación política de las y los ciudadanos, porque se piense que hay fotografías del momento que ya responden a situaciones que no pueden modificarse. Y esto puede en ocasiones también vertirse en una baja participación política. Con ello, planteo el contexto para hacerles esta pregunta a las y los jóvenes mexiquenses rumbo a esta cita con las urnas el próximo domingo. A unos días de realizarse las elecciones a gobernadora en el Estado de México, ¿piensas ir a votar? ¿Y cuál esperas que sea el papel de las autoridades electorales durante y después del día de los comicios? Para escuchar su opinión, le cedo el uso de la voz a Kimberly Uchín Rosas, hasta por 3 minutos. Muchísimas gracias. Mi respuesta es claro que acudiremos a votar. Es un derecho, pero también es una obligación que como ciudadana mexicana tengo y tenemos. Además, quiero recalcar que me siento muy orgullosa, pues es el tiempo de las mujeres. Las candidatas están demostrando a los mexiquenses de qué están hechas y que ya es hora que una mujer gobierne el Estado de México. El papel que espero, y me atrevo a decir, esperamos, de las autoridades electorales es que actúen conforme a los principios rectores de la función electoral, que son los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, autonomía, independencia y, por supuesto, la equidad. Para durante y después de esta jornada electoral, y así lograr que estas elecciones sean lo más democráticas y transparentes posibles. Y de la misma manera, me gustaría invitar al pueblo y en especial a los jóvenes mexiquenses a salir a votar. Porque nuestro voto es importante, porque nuestro voto cuenta y cuenta muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias, Kimberly. A continuación, escucharemos la respuesta a esta pregunta por parte de Ulises Mendoza Domínguez, hasta por 3 minutos. Mi respuesta es obviamente que sí, reiterando el punto que mencionaba Kimberly, es un derecho y una obligación votar para tener la representación deseada de acuerdo a nuestra afinidad con cualquiera de las candidatas que están en este momento. Y para mí es un verdadero honor ver que cada una de ellas están compitiendo en este ejercicio y que abonan directamente a una especie de deconstrucción del pensamiento político que se tiene con la ideología que muchas personas o muchos habitantes llegan a tener acerca de la representación femenina. Yo creo que es algo histórico y es algo que es imperdible para cada uno de nosotros y de verdad estamos interesados en realizar un cambio a nuestra sociedad y a todo lo que implica con las instituciones, con nuestra población, con las políticas públicas, y es algo que nos concierne a todos. Referente a esto, pues yo investigué también acerca de un tema de algo muy vigente de la perspectiva de género, que es denominado el sistema sexo-género, redactado por Judith Butler, y creo que esto le embona a la perfección, puesto que en este sistema sexo-género se promueve que existe dentro de la esfera social de todos los grupos, hay sexismo, hay machismo,
hay el sistema sexo-género que conglomera esta parte de la performatividad del género, pero para no entrar en más tecnicismos, refiere que hay una hegemonía masculina que normalmente toma las decisiones de poder, y el generar este cambio mediante la elección de una candidata mujer creo que representa un cambio trascendental para nuestra vida política, una sensibilización diferente con cada uno de los grupos poblacionales. Creo que es algo en lo que deberíamos implicarnos más de lo que estamos, empaparnos de las propuestas y con cualquiera de las decisiones que se tome, abonar a eso para que los proyectos sean beneficiosos para cada uno de nuestros habitantes del Estado de México. Y claro está que me entusiasma bastante este ejercicio electoral. Como funcionario y como votante, yo estoy a la espera y ya tengo la cuenta regresiva para que ocurra este evento que sin duda es histórico para nosotros. Muchas gracias. Ahora escucharemos la opinión de Paulina Saraí Ordóñez Carmona, hasta por 3 minutos. Pues sí, efectivamente voy a salir a votar, y esto también debe de ser una invitación al voto para todas y todos, porque considero que como jóvenes tenemos en nuestras manos el presente y el futuro de nuestro Estado. Asimismo, debemos entender que la democracia representativa se refuerza y profundiza con la participación permanente, ética y responsable de la ciudadanía en un marco de legalidad conforme al respecto orden constitucional. Esto, pues básicamente nos dice que a través de las acciones afirmativas se pueden corregir desigualdades. El generar políticas de diferenciación para la igualdad. Recordemos que la desigualdad no solamente es un maltrato a una persona, sino también un trato favorable o privilegiado a alguien. Por tanto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos dice que la actuación de los órganos electorales debe respetar las garantías judiciales contempladas en la Convención Americana. ¿Esto a qué refiere? A un procedimiento positivo, a que ellos nos deben de garantizar unas elecciones seguras, no solo durante el proceso electoral, sino después, que nosotros como sociedad, pasadas las elecciones, gane quien gane, tengamos esa voz para exigir que todo lo que se hizo en campaña sea plasmado tanto en papel como en la realidad. Por tanto, pues es una invitación permanente al voto para todas las juventudes que el día de hoy estamos aquí, y pues también todos los que están allá afuera. Sigue siendo una constante información que tenemos que seguir recabando, tenemos que seguir comparando y tenemos que seguir escuchando propuestas de todos lados para que nosotros podamos tomar una decisión asertiva sobre el futuro de nuestro Estado. Es cuanto. Muchas gracias, Paulina. Ahora escucharemos la respuesta a esta pregunta de Carlos Bañales Rodríguez, hasta por 3 minutos. Me atrevo a afirmar con toda seguridad y con toda certeza que son muchos los motivos que nos hacen reflexionar en torno a que, sin lugar a dudas, tanto en nuestro país, pero particularmente en este caso el Estado de México, vive tiempos extraordinarios, sumamente interesantes, porque nuestra configuración política parece que a lo largo de las últimas décadas ha ido madurando, en donde en las últimas 2 décadas los niveles de alternancia son impresionantes, y ha sido gracias a la consolidación de nuestro sistema democrático y las instituciones que participan en él. Entonces yo creo que es imperativo salir el 4 de junio a hacer valer nuestra voz, porque es el cauce pacífico, además el que está posibilitado para poder hacer una diferencia en nuestras realidades sociales. Es el cauce pacífico también para proyectar el modelo de Estado en el cual queremos vivir, para hacer más adelantadas nuestras aspiraciones como juventudes, sí, pero sobre todo como ciudadanos, porque los derechos de la ciudadanía han sido arrebatados al poder público con luchas que han costado mucho tiempo y que han costado también la consolidación de instituciones como son el Instituto Nacional Electoral y, en este caso, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde han sido punta de lanza en la materialización y en la conquista de muchos derechos que han sido reconocidos en nuestro documento fundacional. Entonces, creo que quienes formamos parte del Estado de México tenemos una cita el 4 de junio impostergable en las urnas, porque también es el momento único para
poder aterrizar lo que esperamos de las instituciones. Y creo que quienes formamos parte de la sociedad mexiquense, quienes son candidatas también, esperamos certeza jurídica, esperamos probidad, esperamos imparcialidad para que nuestro voto, como decía Kim, sea bien contado y pues no podemos echarnos para atrás. Creo que tenemos que seguir en el camino para poder seguir formando parte de la ciudadanía mexiquense, que creo ha demostrado en muchos otros momentos suma madurez política y este no es un momento en el cual podamos echarnos para atrás. Hay todavía mucho camino por recorrer y a estas alturas del camino recorrido no podemos dar marcha atrás para seguir conquistando derechos, como desde hace muchas décadas quienes nos han antecedido lo han hecho. Muchísimas gracias. Gracias. Ahora, para escuchar los planteamientos de retroalimentación de este último bloque, escucharemos a la doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Celebro el entusiasmo de nuestros jóvenes para la participación el 4 de junio. En este evento histórico que va a definir la vida de nuestro Estado de México, en donde por primera vez va a ser dirigido por una mujer. Es importante señalar que las autoridades electorales están preparadas para proveer los mecanismos necesarios para asegurar el libre y el pleno ejercicio de los derechos políticos electorales y evitar que estos sean violados. Es importante retomar algunos puntos que señalaron, por ejemplo, Kimberly nos habla de los principios rectores que debe de tener la autoridad electoral. Asimismo, Paulina nos señala que tienen que ser elecciones democráticas y transparentes, que las autoridades electorales nos deben de garantizar, nos menciona Carlos, certeza, pero sobre todo transparencia para que nuestra voz sea escuchada y confiemos en ellos. Es importante también resaltar que las elecciones son confiables y seguras porque además de que las instituciones electorales cuentan con mecanismos y experiencia que garantizan el voto libre y secreto, también la ciudadanía participa de manera directa, lo cual es fundamental para el buen desarrollo del proceso electoral. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente. Ahora, agradeciendo nuevamente a la Universidad Autónoma del Estado de México, a las y los jóvenes que tan atinadamente nos han compartido sus opiniones, pidiéndoles también a ustedes que descarguen el QR que tenemos aquí atrás con el recabado de las acciones afirmativas que han tomado las entidades federativas y la propia federación en un ejercicio que hizo la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales para verificar qué se ha hecho en esta materia a lo largo y ancho del país. Queremos pedirles que en 2 minutos nos sinteticen su conclusión acerca de lo que ha representado esta experiencia y en general sobre el tema que estamos hoy discutiendo. Para ello, tiene el uso de la voz, insisto, por 2 minutos, Kimberly Uchín Rosas. Muchísimas gracias. Vamos a aprovechar estos 2 minutos para poder enmarcar todo lo que hemos platicado, que realmente ha sido muy fructífero. Debemos reconocer la importancia de la inclusión política, no debemos dividirnos, pues México somos todos. De la misma manera debemos parar cualquier tipo de discriminación contra cualquiera de nuestros grupos históricamente discriminados, como lo somos los jóvenes. Muchas veces he escuchado la frase que ya me antecedieron, que los jóvenes son el futuro. No es cierto, los jóvenes somos el presente, señores. Porque pienso firmemente que somos capaces de ostentar, obtener un cargo público, que por otro lado también quiero ir cerrando mi participación y por supuesto agradeciendo el espacio e invitando a nuestras autoridades electorales a realizar estas actividades o ejercicios más seguidos y llegar al mayor grupo de jóvenes de toda nuestra nación. Créanme que tenemos muchísimo que decir. Por último, jóvenes, salgamos a votar y a hacer valer nuestro voto este domingo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Kimberly. Ahora escucharemos hasta por 2 minutos las conclusiones de Ulises Mendoza Domínguez. Yo considero complejo realizar una paráfrasis y una síntesis de cada una de las opiniones vertidas, puesto que todos los criterios son valiosos, profundos y preponderantes en cada una de sus realidades. Considero que este fue un ejercicio muy interesante.
en los medios alternos de solución de conflictos nos dedicamos al diálogo, a este intercambio de lenguaje y para poder interpretar y realizar estas retroalimentaciones, valorizarnos, y creo que esto no se queda exento, es una práctica bastante similar. Acabamos de escuchar los criterios, ustedes estarán formando el suyo y es algo sumamente válido para que ustedes lo puedan ejercer en sus familias, en sus comunidades, y eso es el ejercicio, no necesariamente centrarnos en un ejercicio de que todos estemos escuchando a solamente unas cuantas personas, sino intercambiar el diálogo frecuentemente, analizar las necesidades, nutrirse y poder asesorarse en todas estas cuestiones político-electorales. También me queda invitarlos a que participen, voten, no se queden sin su derecho y obligación, y quién sabe si en un futuro, y hablando de estas reformas, los podamos elegir a ustedes, así es que es bueno que se involucren desde un primer momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Ulises. Ahora escucharemos hasta por 2 minutos a Paulina Saray Ordóñez Carmona para escuchar sus conclusiones. Pues para resumir lo más posible, creo que nuestro trabajo como jóvenes es exigir unas elecciones dignas donde, a pesar de que son históricas, sean respetables y auténticas. Que nosotros, a través del ejercicio de nuestro derecho, podamos garantizar a próximas generaciones el poder participar en espacios como estos. Asimismo, partiendo de la ética, ejercer nuestro derecho al voto y seguir fomentando espacios como este, donde se escuche la voz de los menos escuchados. Ahorita somos nosotros, jóvenes universitarios, sin embargo, esperamos que más adelante estos espacios sean garantizados para comunidades indígenas, personas discapacitadas, comunidad LGBT, etcétera. Es importante que nosotros fomentemos el diálogo, fomentemos el voto y sigamos fomentando la progresividad en nuestro Estado. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Y ahora escucharemos las conclusiones de Carlos Bañales Rodríguez, hasta por 2 minutos. Para concluir, me gustaría retomar mi idea inicial en cuanto a que tenemos hoy un momento histórico único y que por tanto tenemos que ser protagonistas y agentes que protagonicen el tiempo y el espacio en el que nos encontramos. Tenemos que hacer valer nuestros derechos, tenemos que ejercitarlos, tenemos que hacerlos valer y tenemos que respetar los derechos de terceros. Y es a partir de ahí, del reconocimiento a la diversidad, que podemos encontrar la idea más atinada, a mi juicio, de lo que es la democracia. La democracia como el ejercicio de participación constante, continua, de todas las personas en nuestra sociedad. Y es a partir de ahí, de esa mezcla de ideas y de esa conjunción de voluntades, que se puede llegar al consenso que la sociedad aspira para tener como punta de frente, para poder caminar, como la meta ideal a la que nos tenemos que acercar. Entonces creo que son muchos los retos que hay para las autoridades electorales, también para las y los ciudadanos, para quienes nos encontramos en este grupo de edad, y tenemos que hacer escuchar nuestras necesidades en los espacios del poder público, pero también en este tipo de encuentros. Entonces creo que ha sido muy valioso, muy enriquecedor el espacio brindado por el tribunal. Ojalá que sea la primera de muchas otras que podamos compartir visiones, y a partir de ahí también que las y los jóvenes tengamos en firme y como convicción que lograr que la representatividad sea efectiva y eficiente depende de nosotros, y que es un momento para proponer, para actuar, para involucrarnos, y que el ejercicio responsable de nuestros derechos nos llevará sin lugar a dudas a la progresividad de estos. La norma deberá responder a su contexto. Tenemos una cita pendiente con la historia para poder dejar legado, como en muchos otros momentos de nuestra historia, como mexicanas, mexicanos y como mexiquenses también, quienes nos han antecedido lo han hecho. Es grande el reto para poder superarlo, pero tampoco me cabe la menor duda de que así será. Entonces, pues, muchísimas gracias a todas y a todos. Ahora cedo el uso de la voz a la doctora Claudia Elena Robles Cardoso, hasta por 2 minutos, para escuchar sus conclusiones. Gracias. México es un país pluricultural. Por lo tanto, estas acciones afirmativas con las que se vienen trabajando, como lo es la inclusión, permite que las diferencias nos enriquezcan como pueblo. A mí no me queda más que agradecer esta invitación y el escuchar a jóvenes tan entusiastas
brillantes, que sirven como ejemplo a otros jóvenes, pero sobre todo que sus ideas considero que van a hacer un cambio en nuestra juventud que poco cree en las instituciones, y a veces el poder escuchar a sus pares tan entusiastas, tan comprometidos, invitándolos a ejercer el derecho que es el voto, yo creo que les llega más que un adulto se los pueda decir, o que las autoridades, como bien decían al inicio del evento. Celebro mucho este ejercicio. Invito a la sociedad, a los jóvenes, a ejercer el voto el domingo 4 de junio, para que entre todos podamos lograr el cambio que nuestro Estado necesita. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y bueno, antes de terminar, este es un ejercicio circular. Ya hicieron favor de escuchar a las y los jóvenes aquí presentes, así es que ahora nos gustaría escuchar a quienes están aquí presentes, que también son representantes de la juventud mexiquense y de la Universidad Autónoma del Estado de México, con preguntas a los ponentes, con comentarios, con opiniones sobre el tema que aquí nos concentra. Así es que tienen el uso de la voz. Ahora ustedes queremos escucharlos. Alguien que tenga alguna pregunta, alguna participación, les van a llevar el micrófono por allá. Bueno, la pregunta va dirigida ya sea a Paulina o a Carlos. Cualquiera de los dos que quiera responderme esto. ¿Sería utópico pensar que nuestras legislaciones o todos nuestros cargos públicos pueden ser ocupados por personas jóvenes? Y como mencionaba Pau, el cambio está en la juventud, no hay duda en eso. ¿Cómo podríamos o qué medidas se deberían de tomar para las personas que ya están en estos cargos, que no son jóvenes, puedan abrirse a pensamientos o ideas para seguir progresando? Porque sabemos que hay personas que se cierran y piensan que todo es un mundo cuadrado y no avanzan. Entonces, si una sociedad no avanza, o sea, todas las leyes, las políticas públicas tienen que avanzar conforme avanza la sociedad. ¿De qué manera podríamos ya implementar con estas personas que no son jóvenes, que están dentro de estos cargos públicos, de qué manera se podría avanzar? Pues primeramente tenemos como dos vías. Los espacios de diálogo con estas personas que ya ocupan estos cargos son esenciales. ¿Por qué? Porque hacemos una lluvia de ideas con retroalimentación donde todos podemos compartir lo que pensamos. Otra cuestión es el hecho de que nos den a nosotros ya la oportunidad de ocupar esos cargos. ¿Cómo yo voy a demostrar que soy capaz si no me están dando la oportunidad de hacerlo? Entonces, yo creo que tenemos estas dos vías, los espacios de diálogo y las oportunidades que ya sean en físico aplicadas a los jóvenes. Yo creo que... ¿Listo? Ok, perfecto. Yo creo que no se puede ser utópico en el escenario. Son muchos los retos que se enfrentan y creo que reconocerlos implica también empezar a dar soluciones para que estos puedan ser superados. A mí personalmente, el que más me mantiene al tanto, con honor a la verdad, es quiénes van a ocupar estas responsabilidades. Más que si sean capaces o no, me preocupan dos cosas: que sean auténticos representantes populares en el ejercicio de sus funciones, que transmitan la voz del pueblo a los órganos de gobierno, como es el caso de la Cámara de Diputados o el propio gabinete del Ejecutivo, y a la par que quienes ocupan esos cargos no utilicen estas responsabilidades como un espacio más para el nepotismo. Creo que estamos frente a un reto enorme, pero también creo que no es el primer momento en el que históricamente nos hemos enfrentado a estos retos. Y creo que para eso estarán las instituciones encargadas de hacer valer aquello que en la norma está prescrito, como es el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde en algún momento, a través de las propias determinaciones emitidas por las salas, en ejercicio de sus funciones y atendiendo a las acciones afirmativas, se tendrá que buscar el cauce para que las personas que lleguen a estas responsabilidades no sean únicamente mi compadre, mi padrino, mi compañero de la escuela,
porque de eso no se trata de hacer llegar la voz de las juventudes a estos espacios. Y por el otro lado, creo que en este momento la única vía que se tiene es el convencimiento, ciertamente, pero también no podemos dejar de lado que es mandato constitucional el que se respete la voz de las y los jóvenes en estos espacios por parte de quienes ya integran estos órganos, que son de mayor edad, porque estando en el texto constitucional no se trata como de esta idea me agrada, tal vez esta no, sino se trata de un mandato que está ya explicitado en nuestra propia ley fundamental. Entonces, la perspectiva de derechos humanos impresa en nuestro sistema jurídico desde nuestra Constitución nos tendrá que mantener pendientes en el ejercicio constante de la ciudadanía como ciudadanas y ciudadanos mexiquenses en este caso, para que la representación sea efectiva y poder estar avanzando en la construcción de una sociedad cada vez más democrática. Creo que sería lo que a mi juicio, salvo que pueda ser complementado por el de alguna compañera o compañero más, podría abonar a la mesa. Muchas gracias. ¿Podría yo abonar a la respuesta de mis compañeros? Perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, como aquí la mayoría de estudiantes de Derecho sabemos, el derecho es cambiante. Así como nuestra sociedad cambia, el derecho y las leyes tienen que cambiar. Entonces, respecto a ese caso que tú comentabas de tener personas que ya, diputados, senadores, que ya tengan o estén casados con una ideología, yo creo que es importante reforzarla en el sentido de hacer como este tipo de eventos donde los jóvenes también podamos ser escuchados. Un ejemplo de ello que me ha tocado ser testigo es de los parlamentos juveniles, que incluso los mismos diputados realizan año con año, donde nos dejan a nosotros, nos permiten refrescarle las ideas que muchos de ellos aún no comprenden o que no tienen una visibilidad como nosotros, como jóvenes, realmente nosotros tenemos. Entonces, mi respuesta sería esa. En caso de que todavía no sea una realidad la reforma constitucional a la que nos referimos, de que los jóvenes llegamos a hacer o a ocupar esos cargos públicos, sería esa, hacer este tipo de eventos, así como hoy se nos está realizando este escuchatorio, también los diputados, también los tres, me atrevo a decir los tres poderes, puedan escucharnos. Los jóvenes mucho tiempo hemos estado callados y yo creo que ya basta. Ya basta, así como de los grupos históricamente discriminados, es el momento en el que nosotros podamos aportar. Yo me atrevo a decir que hay jóvenes mayores preparados, que nos estamos día con día ilustrando, que estamos luchando porque realmente queremos un cambio, y un ejemplo de ello son mis compañeros, a quien quiero y estimo muchísimo y admiro, porque día con día salimos a buscar, porque no queremos ser más el montón, sino dejar huella y tener un legado. Entonces sería eso, ese tipo de actividades para que los jóvenes podamos involucrarnos, porque ya no es un tema solo de adultos, los jóvenes somos el presente. Muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna opinión que tenga algún de ustedes para compartir con nosotras y nosotros? Adelante. A los cuatro. Y si quieren participar las personas que también están en el auditorio, nosotros hemos estado escuchando acerca de hacerlos, poderlos escuchar, pero de pronto nosotros los queremos escuchar y no encontramos las vías para que ustedes participen. Aquí sería cuáles estrategias, cuáles mecanismos nos sugieren a nosotros para hacerlos participar, para que se interesen en temas electorales, pero en todos los temas en general, ¿no? Ustedes están en un proceso de formación como universitarios, pero también tenemos un montón de jóvenes que efectivamente, como lo dijo Paulina, que lo dijo Carlos, no tienen este privilegio. ¿A ustedes qué se les ocurre? ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes participan más en estos procesos? Pues yo considero
Yo considero que una de las estrategias que se han frecuentado un poco más en nuestro grupo de edad es el uso de redes sociales, de las tecnologías de la información y la comunicación, porque para bien o para mal creo que tenemos a un nuevo integrante en nuestra vida cotidiana y es a nuestros dispositivos móviles, y normalmente es donde transcurre la información, en donde nos enteramos de los eventos, de las noticias, y generalmente ahí es cuando empezamos a participar. He visto a muchas personas que desde compartir una publicación, desde visibilizar alguna problemática, de difundirla, normalmente se involucran más, y creo que eso es lo que los puede llegar a motivar. Por otro lado, considero también muy válidos estos espacios de diálogo, al menos dentro de mis compañeros de la licenciatura, algunos otros amigos. He contemplado que ellos están ávidos de poder dar su criterio y decir en mi humilde opinión al final, pero creo que es algo bastante recurrente y podemos utilizar esos espacios de diálogo, movernos a través de las tecnologías de información y comunicación, e incluso implementar algunas prácticas, simular algunos ejercicios electorales, como se ha venido haciendo en distintos ejercicios, como los simuladores legislativos y demás prácticas. Yo creo que si podemos fundir tanto la teoría y la práctica y hacerlo una praxis, yo creo que también abonaría bastante a que nos involucremos. Yo creo que los retos de la democracia tienen su solución con la apertura democrática. Los problemas de la democracia se solucionan con apertura democrática. Y creo que esa apertura democrática tiene que llevarnos a nuestro espacio y a nuestro tiempo. Considero personalmente que nuestras formas tal vez tienen que reformarse. El paradigma tiene que cambiar. El paradigma también tiene que incluir a las juventudes, pero a todas las personas que históricamente no han sido escuchadas. Y creo que la mejor forma de hacer valer esa voz es haciendo valer el concepto de democracia de manera auténtica en el territorio, a ras de piso. Es decir, creo que nuestras formas de entender al poder tienen que reformarse. Tenemos que adaptarnos a la realidad de quienes están en edad de formación, como somos nosotras y nosotros, y a partir de ahí entender que nuestra dinámica es muy distinta a la de antes, que no entendemos al poder como se entendía hace 10 años, mucho menos a las instituciones, y que tenemos que buscar generar canales efectivos. Y yo creo que el canal más efectivo que pueda haber, más allá tal vez, por ejemplo, de organizar un chat virtual o algo por el estilo, que tal vez es la herramienta de hoy en día, está en el piso. Es decir, en generar contacto directo, en una simple charla, porque a partir de ahí se empieza a construir el consenso. Y es a partir de ahí que se pueden empezar a recoger las ideas. Yo creo que no hay forma más democrática para poder recopilar ideas, para poder consensar, que desde el acercamiento directo con todas las y los jóvenes. En una facultad tan grande, en un estado tan grande, en un país tan diverso además, creo que es una tarea titánica, pero no imposible. Se tiene que buscar el cauce para poder generar los ejercicios que, por ejemplo, en Grecia llevaban a la práctica. La participación activa de la ciudadanía en general. No hay otro cauce más efectivo que yo pueda encontrar en este momento más que ese. La libre discusión de las ideas. Y además me permito comentar al respecto, la universidad y su autonomía están diseñadas justo para eso, para hacer el espacio de la discusión de las ideas de manera libre, para poder dialogar de manera horizontal, porque tan universitario es un alumno como tan universitario es un profesor. Entonces, desde esa óptica creo que la sociedad tiene un gran reto y la universidad tiene una gran ventaja. Muchas gracias. De no haber alguna otra pregunta, opinión o comentario, ¿alguien más? ¿Tú? ¿Alguien más desea? Bueno, pues de no ser así, dejo la voz a nuestro maestro de ceremonias. Agradeciendo desde luego las brillantes participaciones de nuestra experta y nuestros alumnos, queremos invitar a las autoridades académicas y electorales a que por favor pasen al Presidium. Vamos a hacer entrega de los reconocimientos por la participación de cada uno de ellos. Por favor.
La clausura. Por favor, a continuación, hacemos entrega de su reconocimiento por la participación destacada a Kimberly Huchin Rosas. También hacemos entrega de su reconocimiento a Ulises Mendoza Domínguez. Muchas gracias también a Paulina Saraí Ordóñez Carmona. Carlos Bañales Rodríguez, muchas gracias también por tu participación. También hacemos entrega de su reconocimiento a la doctora Claudia Elena Robles Cardoso. Muchas gracias a nuestra especialista. Hacemos entrega también de su constancia por su destacada participación a la magistrada Marcela Elena Fernández Domínguez. Al magistrado Fabián Trinidad Jiménez, muchas gracias también por acompañarnos. Y también al magistrado, al maestro Enrique Martínez Guadarrama, también muchas gracias. También hacemos entrega de un reconocimiento a la maestra María José Bernaldez Aguilar, directora de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios. Tanto al maestro Martínez como a la maestra Bernaldez agradecemos a nombre del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la confianza depositada para la realización de esta actividad y pedimos por favor a la directora nos haga el honor de hacer la clausura formal de este evento. Por favor. Buenas tardes a todos, a todas, estimados invitados, autoridades, profesores, estudiantes y distinguidos miembros de la comunidad académica. Saludo al maestro Enrique Martínez Guadarrama, que representa a nuestro rector, el doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, al licenciado Enrique Andrade González, director general de Relaciones Institucionales Nacionales, a la maestra Marcela Elena Fernández Domínguez, magistrada de la Sala en Regional Toluca, al maestro Fabián Trinidad Jiménez, que es magistrado en funciones de la Sala Regional Toluca, a nuestro moderador, el maestro Edgar Edmundo Guerrero Aguirre, secretario de tesis de la ponencia de la magistrada Mónica Arali Soto del Tribunal Electoral. Es un honor dirigirme a ustedes en esta clausura del evento escuchatorio Juventudes por la Justicia Electoral. En primer lugar, quiero expresar mi sincero agradecimiento al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a todas las instituciones que colaboran en este evento. Hoy tenemos la oportunidad de reunirnos como comunidad para abordar un tema de vital importancia, que es la participación de la juventud en los procesos y en la justicia electoral. Durante esta jornada hemos escuchado diversas perspectivas, reflexiones y propuestas por parte de nuestros estudiantes. Su participación comprometida ha sido fundamental para enriquecer este evento y promover un diálogo constructivo. Es fundamental reconocer la importancia de estos foros para lograr la participación de los jóvenes estudiantes, quienes aportan nuevas ideas, una participación fresca, energía transformadora. Sin su participación, la democracia no puede ser plenamente representativa ni inclusiva. Nosotros escuchamos a los jóvenes y nos damos cuenta de lo que debemos de cambiar, lo que debemos de reformar. En su voz nosotros encontramos respuestas nuevas a los problemas que hemos tenido desde hace mucho tiempo. Sin embargo, tenemos que ser conscientes de los retos y de los desafíos que estamos enfrentando en estos ámbitos. Los jóvenes
a menudo encuentran barreras y obstáculos para ejercer plenamente los derechos políticos electorales. Es nuestra responsabilidad como instituciones educativas y como sociedad en general trabajar para derribar estas barreras y brindar oportunidades reales de participación a los jóvenes y a todos los sectores de la población mexicana. Es importante que aprendamos a escucharlos, que aprendamos a comunicarnos. Ustedes son parte de una generación nueva, una generación que tiene que generar una transición. Nosotros los escuchamos y escuchamos conceptos nuevos, que debemos de nosotros también aprender e incluir en nuestros propios discursos. En este sentido, también es necesario fortalecer la educación cívica, promover la inclusión de los jóvenes en los espacios de toma de decisiones y garantizar el respeto y la protección de sus derechos políticos. Las autoridades electorales desempeñan un papel crucial en este proceso y es importante reconocer su labor y apoyar los esfuerzos para fomentar la participación de la juventud. Una palabra que nosotros escuchamos de manera constante en estas participaciones fue el de responsabilidad, el de corresponsabilidad. Nosotros tenemos la responsabilidad de abrirles los foros, los mecanismos, pero también es importante que los jóvenes asuman su responsabilidad porque efectivamente ustedes no son el futuro, son el presente. Quisiera yo que ustedes no dejen nunca de formarse, que se mantengan informados, que valoren la oportunidad que tienen de participar en estos procesos, la oportunidad, pero también la gran responsabilidad, porque efectivamente en su voto está la próxima transición del Estado. En nombre de la Facultad de Derecho también deseo mi profundo agradecimiento a Kimberly Huichín Rosas, a Ulises Mendoza Domínguez, Paulina Saraí Ordóñez Carmona, a Carlos Bañales Rodríguez, estudiantes destacados que además hicieron una gran labor en de alguna manera estudiar para este tema, en expresar sus ideas, en representar la voz de los jóvenes. Muchas gracias por aceptar participar en este foro, así como a nuestra moderadora, la doctora Claudia Elena Robles Cardoso, por su valiosa participación en este evento. Sus ideas, experiencias y perspectivas han enriquecido enormemente nuestras discusiones y contribuido a una reflexión más profunda sobre la justicia electoral y la participación juvenil. Finalmente, le solicito a los asistentes nos podamos poner de pie para hacer la clausura formal de este evento. Siendo las 15:46 del día 29 de mayo de 2023, declaro formalmente clausurados los trabajos del escuchatorio Juventudes por la Justicia Electoral. Espero que las discusiones y los aprendizajes adquiridos durante este día continúen impulsando el compromiso de todos nosotros con la construcción de una sociedad más inclusiva, participativa y justa. Gracias a todos por su presencia y contribuciones. Juntos podemos seguir trabajando para crear un entorno donde los jóvenes sean verdaderos actores del cambio y donde la justicia electoral sea una realidad para todos. Muchas gracias y felicitaciones por ese exitoso evento. Somos UEMEX, Patria, Ciencia y Trabajo.